Paso a hacer mi intervención y vamos a hacer una recapitulación de lo que se ha dicho hasta el momento, y algo importante que decía el profe Robert, tiene que ver con la alfabetización, y pues no solo en la evaluación, en este contexto. Y lo corroboraba el profe Francisco Villa cuando decía que esto no es un problema del COVID, y lo digo porque es cierto, eso es un problema estructural, y muchas veces es, no sé, el bloqueo que tenemos muchos docentes al cambio, a desaprender y reaprender, que es lo que en estos momentos nos está llamando esta coyuntura, en que necesitamos nosotros desaprender y reaprender muchas cosas. En esto estamos hablando de que muchos de los docentes somos ignorantes o analfabetas digitales, y que teníamos pues una concepción equivocada de los estudiantes, donde decíamos que como ellos nacieron en medio de tecnología, pues asumíamos que ellos pues eran nativos digitales, que ellos sabían manejar toda la tecnología, y nos dimos cuenta que ellos son tateadores digitales, que a duras penas manejan lo que son las redes sociales y algunos videojuegos. Pero cuando empezamos a hablar nosotros de plataformas, etcétera, nos dábamos cuenta de que la ignorancia era general, tanto de docentes, administrativos, como mejor dicho, toda la comunidad educativa, que nos tocó crecer a pasos agigantados, que nos tocó iniciar todo un proceso de aprendizaje acelerado, nos tocó meternos en esos procesos de aceleración que llama el ministerio, para tratar de poder llegar por medio virtual a las con las instituciones donde se presta el servicio y donde se puede llegar, porque los estudiantes tienen acceso a Internet. Pero aquí hay que hablar de tres realidades. La primera realidad tiene que ver con las instituciones públicas rurales. Lo segundo tiene que ver con las instituciones públicas urbanas. Y lo tercero tiene que ver con las instituciones urbanas privadas, que no se puede generalizar en ninguna de las tres, porque son contextos diferentes y cada una de las instituciones tiene miembros de la comunidad educativa que se manifiestan de formas diferentes. Tenemos instituciones rurales que en estos momentos están trabajando virtualmente, pero nosotros en La Guajira, y nosotros siempre vemos hacia la parte alta, tocando los municipios de Uribia y Manaure, y nos damos cuenta de que es difícil. Es difícil el acceso, ha sido difícil el acceso en el histórico, y en estos momentos también lo es, y que estamos acudiendo nosotros a unas guías, que muchas veces estamos cogiendo unas guías que estaban preparadas para otro escenario, otro contexto, y que el ministerio muchas veces irresponsablemente, y ahí sí me atrevo a decirlo, tomó unos programas del ministerio que le dijo a las instituciones: oiga, de lo que yo tengo, esto es lo que más se adapta, cójalo, multiplíquelo, le voy a dar una platica, sáquele fotocopia, póngale la portada de su institución y hágale. Que los estudiantes aprendan. Y cuando llegamos a eso, entonces entra esto tan hermoso de los saberes. Y pues en nuestra aula presencial siempre sabíamos pues que había que transmitirle un conocimiento al estudiante, o sea, un saber, y que ese estudiante debía hacer algo con ese saber, que era el saber hacerlo, las competencias que llamamos básicas, pero que también está de lado una parte que es la parte actitudinal y es el saber ser. Pero hay algo que es el saber aprender, que es la parte metacognitiva, que es el aprendizaje autónomo. Por Dios, que muchas veces nosotros vemos que ni siquiera los adultos, cuando ingresan a una institución de educación terciaria virtual, pueden llegar a enfrentarse a ese aprendizaje autónomo. Nosotros queremos que niños de primero, segundo, tercero y muchas veces hasta niños de 11, o sea, desarrollen un aprendizaje autónomo basado ¿en qué? Si es que nosotros no podemos transmitirle eso, porque a nosotros ninguno nos preparó para decirnos: oiga, usted tiene un tiempo de contingencia de 20 días, prepárense en 20 días, enséñale a los estudiantes qué es lo que viene y de ahí en adelante vamos a ver qué actuamos. No, nosotros estábamos preparados, y es una anécdota. Yo estaba preparado un domingo para hacer una actividad en un colegio un lunes, y ya le habíamos avisado a los docentes: vamos el lunes, empezamos la actividad. Cuando ¡pum!,
sale el decreto y nos dice a nosotros, ya no podemos ir a las aulas, los estudiantes se quedan en casa y quedamos todo el mundo como, ¿y ahora qué hacemos? No, esos son solamente 15 días y ya luego retornamos. Y los 15 días ya por donde vamos. Vamos en el día 140 y algo, no sé cómo es que van las cuentas, pero y esto apunta hacia terminar este año lectivo desde la no presencialidad. Hay algo importante cuando tenemos que hablar de evaluación y es pues hacer las aclaraciones entre las evaluaciones, las valoraciones y las mediciones. Porque cuando decía el profe de que había estudiantes que le pusieron 2.5 porque no asistió a la clase de ética, oiga, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que esto es estructural y vuelvo a tomar el discurso del profe Francisco Villa, porque esto se ha venido hablando hace muchísimos años, muchísimos años. Es cierto de que el proceso de evaluación es inherente al proceso de aprendizaje y viceversa. O sea, esto es un matrimonio y nosotros necesitamos monitorear los aprendizajes. Pero imagínense si para nosotros era difícil monitorear aprendizaje en la presencialidad cuando teníamos todos los días a nuestros estudiantes y que muchas veces el lenguaje no verbal de los estudiantes nos decía muchísimo a nosotros. Ahora, trabajando desde la virtualidad y desde la distancia, porque muchas instituciones no tienen ni siquiera la forma de llamar a un estudiante por teléfono porque ni siquiera teléfono tienen. Se les envía simplemente una guía plana, un libro, y le decimos al estudiante, aprenda. ¿Cómo? No sé. Lea y aprenda solito. Y lo más triste es que no solamente son las instituciones rurales, sino que estamos viendo que hay instituciones urbanas que tienen la facilidad de que los estudiantes se conecten a una plataforma como esta en la que estamos trabajando y se está utilizando una metodología igual a la que veníamos trabajando antes del aislamiento preventivo. Entonces, no sé qué es lo que nos ha pasado a nosotros los docentes si es que no hemos interpretado la realidad y hemos hecho el cambio, el switcheo, para evidenciar de que ya no podemos seguir enseñando igual, ya no podemos evaluar igual. Lo decía la pregunta del profe Guzmán, John Guzmán, que si el gobierno debía lanzar un planteamiento. Los alineamientos para evaluar ya están. Nosotros, como las personas que estamos llamadas a la enseñanza de los estudiantes, nosotros debemos, dentro de esa autonomía institucional, sentarnos y organizar primero que todo serían criterios. Y antes de eso, marcar una pauta o una ruta donde digamos nosotros qué queremos que el estudiante aprenda en estos tiempos de la coyuntura, esta coyuntura de pandemia. ¿Qué queremos que el estudiante aprenda? Y luego la pregunta más dura es, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para que el estudiante aprenda? Porque cada uno desde sus áreas tiene la necesidad de que sus estudiantes aprendan. Y muchas veces nos hemos dado cuenta de que entregándole una guía al estudiante, en el caso de las instituciones urbanas y en el caso de las instituciones rurales, entregarle una guía que no va a haber acompañamiento, porque esto es algo crítico, no va a haber acompañamiento de un adulto que tenga más conocimiento y pueda transmitírselo a un niño, porque muchas veces el niño está en grado primero o segundo y sus papás son analfabetas. No tienen ni idea de qué es lo que llegó ahí en un cuadernillo. Y el niño tiene que coger ese cuadernillo y desarrollarlo. Y nos damos cuenta de que la realidad de las instituciones es que tenemos estudiantes en grados sin el nivel de desempeño necesario para estar cursando. Eso quiere decir que podemos tener estudiantes en grado quinto que todavía no saben leer, que todavía no saben qué es multiplicar. Y nos llegan a nosotros unas guías con 50 o 60 ejercicios que fuera de que son ejercicios para trabajar las operaciones básicas de aritmética, son ejercicios que están fortaleciendo las habilidades de pensamiento y los niños todavía no tienen ni idea qué es eso, ni idea qué es analizar y qué es comprender, qué es conceptualizar. Entonces, esto es una realidad y
Lo han dicho muchas personas a lo largo de estos momentos de aislamiento, y es: prepárense instituciones porque el próximo año va a ser un año de nivelación. No sé qué verdad sea, y eso sí yo lo voy a abrir para todos los ponentes y de pronto para los profesores que están en la transmisión. No sé qué verdad sea, pero muy posiblemente, y siguiendo pues esta ruta que tenemos hasta el momento, y si continúa así, nosotros no estamos evidenciando aprendizaje en los estudiantes. Es muy difícil. Solo y únicamente algunas instituciones que tienen la facilidad de hacer estas transmisiones y que los estudiantes tienen las herramientas tecnológicas y la conexión a internet estable, porque uno de los inconvenientes cuando nosotros hacemos este tipo de reuniones virtuales con los estudiantes es la conexión a internet. El estudiante se queja: profe, a mí me saca, yo no le escucho, se ve entrecortado, el audio no llega, y eso tiene que ver con la conexión a internet. Ustedes saben de que si hablamos nosotros de Maicao, la conexión a internet no es tan estable. Uribia va bajando, se va cayendo todavía más. Y así tenemos nosotros una cantidad de instituciones a lo largo y ancho de todo nuestro Colombia. Y cuando se abren estos foros nacionales, uno escucha muchas instituciones quejándose. Pero la invitación no es solamente a la queja, sino a qué vamos a hacer nosotros para que el estudiante aprenda. ¿Cuál es la metodología? Porque es cierto de que nosotros, y aquí es otra vez hablar de la parte estructural. Hace unos años veníamos hablando de que nosotros preparamos una clase, nos parábamos frente a los estudiantes, transmitíamos un conocimiento, los poníamos a hacer algo por ese conocimiento y luego los evaluábamos. Pero muchas veces la evaluación no era una evaluación, sino una medición. Le decíamos: usted perdió, usted ganó. ¿Y qué pasa con el niño que pierde? No, tiene que nivelar. ¿Y qué pasa con el niño que gane? Nada. Pero el niño le ganó a usted en 5 o en 10 o en 100, dependiendo de la escala valorativa de la institución. No. Y entonces, eso quiere decir que todavía no llegó al estándar del aprendizaje que usted como docente se propuso. ¿Qué está haciendo usted? En estos momentos de aislamiento nos estamos dando cuenta que está pasando exactamente lo mismo. Que nosotros estamos transmitiendo una información que muchas veces hay docentes que se han sentado, trasnochado, haciendo una guía, porque quizá las indicaciones de las directivas de la institución es que vamos a trabajar guías propias y van a hacer unas guías y las pueden redactar y organizar muy bien con unas instrucciones muy claras. Pero es que esa habilidad de pensamiento del estudiante, de analizar e interpretar, quizás todavía no esté afianzada, todavía no esté potencializada, y el estudiante, aún siguiendo unas instrucciones, siempre va a preguntar: profe, ¿qué tengo que hacer? Pero adivinen, en estos momentos no va a haber ese profe y qué tengo que hacer, sino que voltean: un minuto, voltean a ver al padre de familia y le dicen: pa, ¿qué tengo que hacer? Y adivinen el papá qué dice: no tengo ni idea, estoy trabajando, estoy haciendo algo. O, peor aún, el papá nunca fue al colegio, no tenemos ayuda de alguien. Entonces, sí hay que pensar muchísimo en la evaluación, y tenía unos apuntes acá precisamente porque la evaluación en estos momentos hay que trabajarla, hay que alfabetizarla, como dijo el profe Robert Almanza, hay que alfabetizarla, pero es que la evaluación no es nueva. Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos preparados desde años atrás en la forma de evaluar correctamente, créeme que sería más fácil articularla, organizarla o contextualizarla a estos momentos de pandemia. ¿Cuál es el inconveniente? Que venimos de unas metodologías tradicionales y que empezamos a escuchar de parte del ministerio de pasarnos aprendizaje significativo de Oswald y Vygotsky con su constructivismo, y eso hace añales, compañeros y los que nos están escuchando, hace añales venimos oyendo hablar de constructivismo, de muchas metodologías activas que se están utilizando en estos momentos, de modelos pedagógicos críticos, de una cantidad de modelos, y adivinen, la
La mayoría en las instituciones seguimos por las metodologías tradicionales. Pero ahora nos dijeron a nosotros, oiga, no es ni tradicional, ni constructivismo, ni aprendizaje crítico, ni nada de eso. Ahora es virtualidad o metodología a distancia. Y nosotros tenemos un inconveniente, y es que si nosotros vamos a leer literatura, nosotros no encontramos metodologías pedagógicas para implementar modelos a distancia. Encontramos son metodologías andragógicas para trabajar metodologías a distancia. Y es muy diferente trabajar con adultos a trabajar con niños. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar en un webinar con personas de la UNAD, de la Universidad Nacional Oriente de Distancia. Y ellos manejan hace muchísimo tiempo toda esta metodología a distancia. Pero adivinen, con adultos que son y que tienen la capacidad de autorregularse. Nosotros estamos trabajando con niños que ellos todavía no saben qué es bueno y qué es malo. Qué es coger el celular y decir, uy, me llegó un meme, un link, y se metieron a Instagram, y ahí se quedaron 1 hora y media. Y quizás el papá está pagando, o prepago, o pospago un plan de tantas gigas que sea limitado, y el niño se los gastó viendo unos videos de memes. O un youtuber que se la pasa jugando en internet, y hay muchos niños viéndolo así, jugar. Él jugando y los niños así. Pero es que ellos no tienen la capacidad de autorregularse. Entonces, yo siempre he dicho que esto es muy difícil. Es muy difícil porque llegar al punto donde nosotros queremos, cuando nosotros como docentes pautamos un propósito de una clase, trazamos unos objetivos y creamos una ruta metodológica para llegar a ese objetivo, nosotros lo podemos hacer. Construimos todo un andamiaje pedagógico para entregárselo al estudiante. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que el estudiante cuando lo reciba sí cumpla con todo eso? No, pues hacemos una evaluación. ¿Y cómo será la evaluación para que en la evaluación me demuestre a mí que el estudiante lo está haciendo? O que no sea el estudiante, sino que sea el papá o el hermano mayor que ya está en la universidad que le hace el trabajo al niño. Y nosotros caemos en el error de que el niño está haciendo, va a tener un aprendizaje. ¿Y el próximo año qué va a pasar? El próximo año vamos a llegar con el supuesto de que, oiga, ya entregamos boletines, todos los chicos sacaron 10 o 5 o 100, dependiendo de la escala de la institución, y nos vamos a dar cuenta de que el estudiante que debía estar en sexto, con unos aprendizajes necesarios y unos niveles de desempeño necesarios para estar en sexto, no los tiene. Y entonces tenemos que retroceder. Y yo sí soy partidario de decir de que el próximo año será un año de nivelación. No sé ustedes qué opinan, pero que hasta el momento, cuando nos ponen a nosotros en perspectiva la evaluación para recoger aprendizajes, monitorear los aprendizajes de los estudiantes, nos quedamos en pañales, compañeros. Ahí se las dejo.